Acá tenemos algunos ejercicios para la aplicación de las pendientes, cálculo de pendientes. El primer ejercicio, acá aparece un esquema donde está el instrumento, el nivel topográfico, ¿cierto? Ahí está el trípode, está ubicado en un terreno, y sobre ese nivel de terreno existen dos puntos, el punto A y el punto B. Entre ellos existen una serie de accidentes topográficos, ¿cierto? Con distintos niveles. Este es un perfil y aquí tenemos una vegetación existente. Los puntos le llamaremos el punto A, el que está más cerca del instrumento, y el punto B, el que está más lejos. Con el instrumento topográfico, que está acá, se coloca una wincha sobre el punto A que se quiere hacer la medición, y con el hilo medio de nuestro instrumento topográfico vemos que coincide con 1,20 m. Luego mandamos a nuestro ayudante, colocamos la wincha o una mira topográfica, que es una regla de madera graduada en centímetros, y hacemos la misma lectura con el hilo medio del instrumento y vemos dónde coincide, en qué parte de la wincha coincide, a los 3,10 m. Estos se llaman lecturas a la mira o a la wincha. Entonces, luego de realizar esas mediciones con el instrumento, se procede a medir la distancia horizontal entre el punto A y el punto B, que son 20 metros. 20 metros en la horizontal. Luego se está solicitando la pendiente que va a existir entre el punto A y el punto B, o B hacia A. Empezamos a desarrollar nuestro ejercicio. Tenemos esa línea horizontal roja, que es el nivel de referencia. Es un nivel, ¿cierto?, que no se ve, pero ese es el nivel que genera el instrumento. Si el instrumento pudiera tener un rayo láser, se vería esa línea. Luego, desde esa línea de referencia, que es el hilo medio del instrumento, se baja 1,20 m y se llega al punto A. Y desde ese mismo nivel de referencia del instrumento, que corresponde con el hilo medio del instrumento, tenemos 3,10 m. A nosotros nos están solicitando determinar esa pendiente, ¿cierto? Nosotros sabemos que la pendiente es una altura dividido en una distancia horizontal. En este caso nosotros tenemos la distancia, nos falta determinar esa altura. Como habíamos dicho, la pendiente es una altura dividido por la distancia horizontal. Aquí, distancia horizontal igual 20 metros. Altura por determinar. Ahora, nosotros sabemos que este es el nivel de referencia, por lo tanto, si de ese nivel de referencia nos bajamos hasta el punto E, vamos a tener 3,10 metros. Pero si de ese nivel de referencia nos bajamos 1,20 m, ¿por qué 1,20 m? Porque eso es lo que había desde ese punto, del nivel de referencia, hasta el punto A. Y si esa línea paralela la trasladamos acá, tenemos 1,20 m. Luego, la altura, eso que está acá, más ese tramo que está ahí, sumamos la altura más ese tramo, nos tiene que dar 3,10 metros. La altura más ese tramo, 3,10 metros. Nosotros andamos buscando esa altura. Como eso está sumando, pasa restando, por lo tanto la altura es 1,90 m. Aplicamos la fórmula de pendiente, que es una altura dividida la distancia horizontal, la altura 1,90 m y la distancia horizontal 20 metros. Por lo tanto, la pendiente nos da 0,095, que son 9,5 centímetros. Esto está en metros. Lo transformamos a tanto por ciento, lo multiplicamos por 100 y nos da 9,5%. Ahora, la pendiente entre el punto A y el punto B va a ser menos 9,5 porque está bajando.
y la pendiente entre el punto B y el punto A va a ser más 9,5 porque está subiendo. Ahora en el ejercicio 2 es lo que habitualmente ocurre en un trabajo de campo, ¿cierto? Cuando se está construyendo, que es la verificación de sellos para colocar algún tipo de tuberías, ¿cierto? O algún tipo de estructura que va a ir encima del sello. El sello es la cota que está por debajo, ¿cierto? De lo que nosotros queremos colocar, la que va a recibir esa estructura. En este caso, vamos a revisar la pendiente del sello de excavación. Este es el sello de excavación. Y encima de ese sello se va a colocar la estructura que en este caso puede ser una tubería. Por lo tanto, hacemos lo mismo. Colocamos el instrumento en algún lugar que nos permita hacer la medición. Colocamos la wincha de nuevo y colocamos que en el primer punto tenemos 1,75 m. Mandamos a nuestro ayudante. En el segundo punto 1,85 m y en el tercer punto 1,97 m. Los puntos 1, 2 y 3 yo los tengo que tener absolutamente identificados. Le coloco un clavo, por ejemplo, lo entierro hasta abajo, le pongo número 1, después a este le pongo número 2, cosa que después cuando yo haga la medición la pueda hacer y tener claramente dónde se puso nuestro ayudante. Sabemos que del punto 1 al punto 2 hay 20 metros en la horizontal, del punto 2 al punto 3, 15 metros en la horizontal. Además se nos entrega y el tramo 1 al tramo 3, es decir, todo el tramo va a tener 35 metros. Además, en el dato se nos dice que la pendiente teórica debe ser del menos 0,5%. Esto debe estar entre el punto 1 al 2, 2 al 3, es decir, todo el tramo tiene la misma pendiente, el menos 0,5% menos porque va bajando su altura. Hacemos el desarrollo, sabemos que nuestra pendiente es del 0,5%, eso transformado a metro es 5 milímetros o 0,005 metros. 5 milímetros, eso significa que tenga 0,5% de pendiente. Luego tenemos que nuestra pendiente se define como una altura dividido por una distancia. Nosotros la distancia ya la tenemos entregada. Entonces, en 20 metros vamos a tener una altura dividido por 20 metros. ¿Y qué resultado me tiene que dar al dividir esto? 5 milímetros, ¿cierto? Menos 5. Esto lo pasamos hacia allá y sabemos que en 20 metros tiene que disminuir en 10 centímetros. Ahora colocamos entre el punto 2 y punto 3, que hay 15 metros de diferencia. Sabemos que tenemos que tener una altura dividido por 15 metros. Aquí estamos entre el punto 2 y el punto 3. ¿Y qué resultado me tiene que dar cuando yo divida esto? Igual, menos 5 milímetros. Esto está en metros, pero equivale a 5 milímetros. Hago la multiplicación y me queda que en 15 metros yo debiese disminuir a 7,5 centímetros, que son 0,075 metros. Es decir, entre el punto 1 y el punto 2, yo tengo que disminuir 10 centímetros. Entre el punto 2 y el punto 3, yo voy a bajar 7,5 centímetros. Entonces acá tenemos el desnivel entre el punto 1 y el punto 2, menos 10 centímetros. Entre el punto 2 y el punto 3, menos 7,5 centímetros. Esto está en metros porque habitualmente se trabaja en metros, pero esta es la interpretación. Las lecturas realizadas a los puntos son, al punto 1, ¿cierto? Se hizo una lectura con el instrumento de 1,75 m. En el punto 2 se hizo una lectura de 1,85 m. Por lo tanto, si restamos estas lecturas, nos va a generar nuestra altura. Sabemos que la pendiente es altura dividido por distancia. Las restas de ambas
Lectura nos va a dar nuestra altura. Como nos tiene que dar negativo, colocamos los valores para que nos den negativo. Colocamos 1,75 menos 1,85, nos da 10 centímetros dividido en 20, nos da una pendiente de 0,05, es decir, 5 milímetros, ¿cierto? Ahora nos vamos a el punto, la lectura número 3, que fue de 1,97 m. De nuevo, ahora calculamos la altura entre el punto 2 y el punto 3, como nos tiene que dar negativo. Vamos a colocar 1,85 m menos 1,97 m dividido por 15, nos da 0,12, dividido en 15, nos da una pendiente de 0,008, que son 8 milímetros. Claramente distinta a la teórica, que nos pide 5 milímetros, nos está dando 8 milímetros. Entonces, el teórico entre el punto 1 y 2, 0,05. Real entre el 1 y el 2, menos 0,05, por lo tanto cumple. El teórico entre el 2 y el 3, menos 0,005, que eso equivale a 5 milímetros. Lo real en el mismo tramo, menos 0,08 metros, que equivale a 8 milímetros, por lo tanto no cumple ese tramo. Entonces, al revisar estos tramos, si hubiese que hacer alguna modificación, nosotros sabemos que entre el tramo 2 y 3 tenemos que tener un desnivel de 7,5 centímetros. Y en este instante, el desnivel real que tenemos acá entre el punto 2 y el punto 3 son 12 centímetros. Por lo tanto, está más baja la zona donde se va a colocar la tubería. Por lo tanto, en esa parte habría que mejorarla, cargándola con una cama de arena y compactándola para poder llegar al nivel que nosotros tenemos que reparar, que en este caso van a ser, para llegar a 8,5 centímetros a 7,5 centímetros, nosotros estamos con 12 centímetros, habría que subir las 4 centímetros y medio para que lleguemos al nivel que nos están pidiendo, si no nos va a quedar con más pendiente de la que está permitida. En el ejercicio 3 se tienen dos cámaras de aguas lluvias, una cámara existente y la otra cámara, que es una cámara proyectada, que van a estar unidas por la tubería entre ambas. La cámara existente es una cámara de inspección número 1, 6, cámara de inspección. La cota de la rasante de entrada, por donde va a entrar la tubería, es la menos 3,45. La cota de rasante de salida, de radier de salida, es la menos 3,47. La pendiente proyectada es del menos 1,5%. Desde la existente hacia la proyectada, longitud del tramo es de 30 metros. La pendiente proyectada es de menos 1,5 entre la cámara existente y la cámara proyectada. Aquí tenemos la planta. Entra la tubería con la menos 3,45. Hay 2 centímetros de diferencia. Baja a la menos 3,47 y de ahí sale para llegar a la cámara proyectada. El largo entre esas dos cámaras son de 30 metros y su pendiente tiene que ser 1,5. Esta es la cámara número 2 de inspección que está proyectada. La cámara de inspección, esta es la cámara número 1, no es la número 2, ese dato está malo, pero es la número 1. Tiene una cota de rasante de entrada, la menos 3,45 que está ahí, y sale con la menos 3,47 y una altura de 2,30 m. Esa altura es el nivel desde donde está la tapa de cámara hasta el fondo de la cámara. Aquí está el corte para que quede más claro. Esa altura es el nivel que hay desde la tapa de la cámara
hasta el punto más bajo, que en este caso son la cota de salida. Por eso que nos da 2,30 metros. Si nosotros restamos ese nivel menos este nivel, nos da este valor. El pavimento por donde pasan los vehículos, porque esto es una calzada, ¿cierto?, es del 0,5%, por lo tanto, nosotros tenemos ese nivel que está ahí, tenemos la distancia y tenemos que determinar la cota de proyecto, que le llamamos I. También tenemos que determinar la cota de proyecto con la cual va a entrar la tubería y con la cual va a salir, también respetando los 2 centímetros de salto que tiene la cámara para que el agua pueda salir. Desarrollamos este ejercicio. La pendiente proyectada es del 1,5%. Eso transformado a metros son 0,015, es decir, metros, es decir, 1,5 centímetros por cada metro. La distancia horizontal que hay entre ambas cámaras es de 30 metros. Nosotros sabemos que la pendiente es una altura dividido por una distancia, y esa altura dividida por una distancia, como nos entregan esa pendiente ya transformada a metro, nos da que ese resultado tiene que ser menos 0,015, menos porque va disminuyendo. Nosotros sabemos la altura, no, sabemos la distancia, sí, y tenemos este resultado ya. 30 por este valor nos da que la altura, el desnivel que va a haber entre ambas cámaras de 45 centímetros, esto está en metros, menos 0,45, es decir, que tiene que estar más bajo la otra cámara. Entonces, la tubería va a salir con la menos 3,47, va a irse por acá, ¿cierto?, con una pendiente de 1,5% y va a entrar aquí a la cámara con una cota que hay que determinarla. Nosotros sabemos que la distancia en la horizontal son 30 metros. Y además hemos determinado que esa altura son 45 centímetros. Entonces nosotros con estos datos ya podríamos determinar rápidamente qué cota de proyecto es la que tenemos acá. Si nosotros tenemos menos 3,47 y tenemos que bajarnos 45 centímetros, entonces ese número tiene que ir aumentando por acá, porque mientras más grande, ¿cierto?, es el número negativo, es decir, que está más abajo que un nivel 0 de referencia. Entonces, tenemos que menos 3,47 es el valor donde está saliendo la tubería. Nos vamos a bajar los 45 centímetros porque está disminuyendo, ¿cierto? Y vamos a llegar a la cota de proyecto. Por lo tanto, vamos a llegar a la cota de proyecto, que es la menos 3,92. Esa es la cota de proyecto, menos 3,92. Lo podemos hacer también de esta forma. Nosotros sabemos que la pendiente es una altura dividido por una distancia. Nosotros sabemos que la altura es la resta de las cotas, ¿cierto? Entonces nosotros queremos ver a dónde queremos llegar, a la cota X. Menos porque siempre restábamos, menos. ¿Y dónde estoy ubicado? En la menos 3,47. Estoy ubicado, esto es dónde quiero llegar, a dónde estoy. Y siempre había un menos. Entonces, quiero llegar a la X menos, porque la fórmula pide un menos, ¿y a dónde estoy ubicado? En la menos 3,47. Dividido en 30, ¿y qué valor me tiene que dar eso? Menos 0,015. Sabemos que cuando se multiplican dos signos iguales, el resultado es positivo. Por lo tanto, esto nos va a quedar X más 3,47 igual a menos 0,45. Eso lo pasamos con signo contrario y nos va a quedar X vale menos 3,92, que es la cota de proyecto. Entonces, la cámara número 1, la existente, tiene una altura, cota de rasante de la tapa, menos la cota de salida, nos va a dar la altura. ¿Cuál es la cota rasante de la tapa? La menos 1,17. Menos, porque estoy haciendo una resta. ¿Y cuál es la cota de salida? Menos 3,47. Eso nos va a dar un signo positivo, nos va a quedar 1,17 más 3,47, nos quedan 2,30 metros. Es decir, que la altura que tiene la primera cámara es de 2,30 metros. Y después se le construye un radial para apoyar
la cámara. Y después se hacen unas banquetas, pero esto es la parte de la geometría. Vamos a la cámara número 2. La cámara número 2 va a tener una altura que va a ser la cota rasante de la tapa, que no la sabemos, que se llama I, le pusimos I, pero sí tenemos la cota de salida. La cota de salida va a ser la 394. Nosotros teníamos que la cota de entrada era 392, pero tenía un saltito de 2 centímetros, por lo tanto baja 2 centímetros. Es la menos 394. Si nosotros hacemos esta resta, vamos a llegar a la altura de la cámara proyectada número 2. Pero primero tenemos que determinar la cota de la rasante, ¿cierto? De donde está la tapa de cámara. Y para eso sabemos que esa altura menos la distancia nos tiene que dar, esa es la cota de la rasante de la calle, de la calzada, no de la tubería, del camino, de lo que teníamos acá. Aquí nos pedían eso. Tenemos que determinar esa cota. Estamos acá en ese nivel y tenemos que llegar a este nivel. Entonces ahora nosotros que ya estamos acá, vamos a determinar esa altura. Entonces de nuevo, tenemos una altura dividido por una distancia, el resultado nos tiene que dar eso, nos da negativo porque va bajando. Entonces tenemos que esa altura tiene que ser 30, lo pasamos hacia el otro lado y nos queda que el desnivel entre la tapa de cámara número 1 y la tapa de cámara número 2 son 15 centímetros. Entonces basta con hacer la resta y vamos a llegar al tiro. Entonces sabemos que la pendiente es una altura dividido por una distancia. Y en este caso la altura va a ser, ¿a dónde quiero llegar? A la cota I, menos. ¿Y dónde estoy ubicado? En la menos 1,17. Esto nos da positivo, ¿cierto? Y nos queda este valor. Lo pasamos para allá. Por lo tanto, el valor de la cota del pavimento, donde está la tapa, es menos 1,32. Esta es la cota de proyecto. Luego, ahora que tenemos la cota en I, vale menos 1,32, y tenemos la cota del fondo del tubo, que era la menos 394, pero se multiplicaba por el signo negativo. Aquí yo me estoy saltando un paso, lo estoy colocando el tiro como tiene que ser. Entonces nos queda 394 menos 1,32. Nos queda que la altura va a ser 2,62 metros. Es decir, de 1,32 m a donde yo voy a salir, que son la menos 394, hay 2,62 m de altura. Aquí tenemos un ejercicio de colocación de soleras, pero en un plano bastante inclinado. Entonces hay que colocar soleras desde el punto A al punto B. Y aquí hay un terreno existente que hay que hacer un corte con una maquinaria. No es mucho lo que hay que cortar, unos 10-20 centímetros. Para preparar encima de esta línea se van a colocar las soleras. La pendiente es del 5%. Y la distancia horizontal entre ambos puntos son 50 metros. Pero en la práctica nosotros no podemos medir esos 50 metros con una wincha porque tendríamos que hacer un corte aquí y no tenemos cómo medirla. Pero en la práctica, ¿cómo se hace? Esto es lo que tenemos que hacer nosotros. Hay una solera existente con una pendiente muy suave de una calzada y después se quiebra aquí. Lo más probable es que aquí hay una curva vertical que suavice las 12 líneas de rasante del eje para que no cabeceen los vehículos, no tope la parte delantera de los vehículos. Y ese punto, a este punto, son 50 metros. Y esa pendiente es del 5%. Por lo tanto, lo que nosotros vamos a medir va a ser la distancia inclinada, lo que vamos a poder medir en terreno, porque lo otro se puede medir con topografía, ¿cierto? Con una estación total, uno le da coordenada y con eso lo puede sacar fácilmente, pero estoy haciéndolo en lo práctico, en lo que ocurre habitualmente, que uno, si va a revisar, le puede decir a la ayudante, ya mira, ponete ahí con la wincha, yo voy a medir, voy a tener una distancia inclinada, en función de eso hago un par de cálculos y sé el teórico que lo que debería haber. Eso es para ir revisando.
Entonces, lo que tenemos acá, vamos a tener una altura, una distancia teórica de 50 metros y una pendiente por donde se van a colocar las soleras que tiene que ser del 5%. Nosotros sabemos que la pendiente es una altura dividida una distancia. Nosotros sabemos que al dividir esa altura con esa distancia, el resultado va a ser 0,05, que son 5 centímetros por metro. La distancia son 50. La altura la tenemos que determinar y esto nos tiene que dar el resultado. Hacemos esto y nos queda 2,5. Es decir, que va a bajar 2,5. ¿Cierto? La altura es de 2,5. Luego tenemos esa altura que son 2 metros y medio, 2,5 metros. Tenemos esa teórica de 50. Y ahora solamente usando el teorema de Pitágoras, ¿cierto? Con el teorema de Pitágoras podemos determinar cuánto debiese costar la diagonal, pero en metros. ¿Ya? Entonces usamos el teorema de Pitágoras, ¿cierto? Pitágoras fue un genio, matemático griego, ¿cierto? Que nació alrededor del año 569 a.C., era filósofo también. Estos son los genios que han habido en la humanidad, Pitágoras. Bueno, Pitágoras tiene un teorema en que, bueno, también hay otras civilizaciones que también me parece que lo usaban, mucho antes que Pitágoras, pero a él se le atribuye este teorema en que nos dicen que la suma al cuadrado de los dos lados debe ser igual a la hipotenusa al cuadrado, siempre y cuando este ángulo sea recto. Entonces nosotros sabemos que la altura vale 2,5, la horizontal vale 50 y nuestra inclinación, que en este caso le pusimos C, incógnita, x al cuadrado. Lo metemos en una calculadora y nosotros sabemos ahora que nuestra distancia inclinada son 50 metros, 6 centímetros, 2 milímetros. Entonces, con ese dato que tenemos acá, ya podemos medirla con la wincha cuando nosotros estemos haciendo unas revisiones, podemos ir a hacer una revisión, no necesariamente tenemos que aceptar lo que nos digan. Entonces basta con medir desde ese punto acá, ¿cierto? Nosotros sabemos que tiene que tener 50 en la horizontal, pero la inclinada tiene que tener 50 metros con 6 centímetros y 2 milímetros. Y podemos colocar un nivel topográfico acá y pedirle al trazador, al topógrafo, que haga el desnivel entre ambos puntos. Si te coincide que el desnivel sea de 2,5 metros y medimos con wincha esto, entonces se va a cumplir que nuestra pendiente teórica es la que se nos está pidiendo por proyecto. Estos son ejercicios prácticos porque en lo que ocurre habitualmente es que estos chequeos uno se los pide a topografía, ¿cierto? Con instrumental, pero es importante que un profesional del área de la construcción maneje estos conceptos. Aquí tenemos un ejercicio típico en el punto 5, ¿cierto? Nos piden calcular la pendiente de una estructura, por ejemplo, puede ser una estructura de techumbre, una cercha que va a soportar una techumbre, ¿cierto? Y nos dicen que este ángulo que tiene acá, entre la horizontal y lo que va a tener nuestra diagonal, debe ser de 30 grados sexagesimal, los 30 grados o los grados habituales que uno ocupa, ¿no? Entre 60. Entonces nosotros sabemos, y además nos dicen que el ancho que tiene la horizontal es de 3 metros. No sabemos la altura, pero nos dicen que determinemos la pendiente. Y nosotros sabemos que la pendiente es una altura dividido por una distancia. Y en trigonometría, ¿a qué función trigonométrica corresponde a la división de una altura dividido por una distancia? A la tangente. La tangente de un ángulo es el cateto opuesto o lado opuesto, en este caso una altura, dividido por el lado adyacente o en este caso la distancia horizontal. Por lo tanto, la pendiente es lo mismo que la tangente. A nosotros nos están dando ese ángulo alfa,
que vale 30 grados. Entonces basta meterlo a la calculadora, colocamos tangente 30 grados y nos va a dar como resultado 0.577 y un montón de decimales más. Entonces nosotros sabemos al tiro que la tangente de ese punto es lo mismo que la pendiente. Entonces colocamos en la calculadora y nos va a dar 0.577, lo multiplicamos por 100 y nos entrega que la pendiente de esta estructura tiene 57.7% de pendiente. Ahora, con esos datos, nosotros podríamos saber cuánto es la altura que va a tener esa estructura y cuánto va a costar su diagonal, es decir, cuánto va a medir toda esta línea que está acá. Esto es para que la persona que ejecute esta estructura pueda tener estas medidas. Entonces sabemos que la tangente es una altura dividido por una distancia. Nosotros andamos buscando ese valor que está ahí. Esto lo pasamos para acá, lo multiplicamos y sabemos que la altura vale 1,73 m con 2 milímetros. Ahora que ya tenemos este valor, ese valor, y tenemos este valor, esto lo podríamos determinar por Pitágoras también. Pero vamos a ocupar la función trigonométrica del coseno. La función trigonométrica del coseno me relaciona el lado horizontal, que en este caso es el lado adyacente, con la hipotenusa. Entonces colocamos coseno de 30 grados va a ser el lado adyacente dividido por la hipotenusa. Como andamos buscando la distancia, esto lo pasamos hacia arriba, nos queda ahí, y eso que está acá lo pasamos hacia abajo. Hacemos la división y vemos que la diagonal vale 3 metros 46 centímetros con 4 milímetros. Así nos va a quedar el triángulo. Ahora, como habíamos comentado, esto lo podemos verificar por Pitágoras. Ocupamos el teorema de Pitágoras. Esto lo colocamos al cuadrado, más esto también al cuadrado. Y la suma de esto tiene que ser igual a nuestra diagonal, que también tiene que ser al cuadrado. Hacemos los valores y vemos que los valores son iguales. Aquí hay más decimales, pero a nosotros nos interesan los metros, centímetros y milímetros. Espero que con estos ejercicios, que son las aplicaciones que tienen la pendiente, ¿cierto? En obras de construcción, también sirve para determinar piezas en una cercha o una estructura, o determinar velocidades también con las cuales podría escurrir el agua, depende de la inclinación. Así que ahí están algunos ejercicios que son bastante sencillos de aplicar en terreno. Generalmente estos cálculos, como son de geometría, están en el área de la topografía, donde el profesional, ¿cierto?, con una formación académica adecuada, la maneja. Pero los profesionales, las profesionales y los profesionales del área de la construcción debemos tener conceptos claros de este tipo de conocimiento.